Desde tu mirada, iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu mirada, 6:08. Está sintonizando el 1040 si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. El día de hoy estamos, como es costumbre, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablar acerca de este tema, aquellos comportamientos que no deberíamos dejar pasar por alto en ningún momento, refiriéndonos a aquellas cuestiones que pueden resultar muy normales o bien que pueden sí saltar a la vista como una rareza, pero se queda detenido en esta idea de rareza nada más, ¿no? Mira, fulanito es muy extraño, ¿no? Tiene unas costumbres muy extrañas, tiene ciertos hábitos y a veces eso se convierte en motivo de mofa o se convierte en el motivo a lo mejor de cierto distanciamiento o de enojo, ¿no? Para las personas que están conviviendo más de cerca, sin darse cuenta que estos comportamientos son un foco rojo que nos van indicando que algo está ocurriendo en la cabeza de esta persona, ¿sí? ¿Qué pasa? Creo que hay una especie de, una mezcla entre la creencia de y al mismo tiempo el deseo de, porque se cree que una afección mental es aquella extremadamente colorida y que pertenece o aqueja únicamente a un sector muy específico e identificable. Y eso es una gran mentira. Digo que es un entre tabú y deseo, porque se hace esta idea precisamente porque todos querríamos pensar que no estamos sufriendo de ningún tipo de afección mental. Entonces decimos, bueno, pues es que esto es simplemente una manía que tengo, o esta es una manía que tiene, es el carácter, así es él, así es ella, ¿no? Así es el abuelo, déjenlo, lo que pasa es que le da por, o así es este muchachito, ¿no? El hijo, es muy malhumorado y debe de ser la adolescencia, debe de ser no nos, digamos, es mucho más digerible para la cabeza muchas veces pensar que es simplemente algún tipo de rareza antes que tomar en cuenta el foco rojo que quizás estamos dejando pasar en un momento crucial. Y ahorita esto que tú dijiste, Gaby, es la adolescencia, creo que es uno de los principales momentos en los cuales van sucediendo las cosas más importantes alrededor de estas fijaciones de características en nuestra personalidad y que vamos dando como si no pasara nada por el hecho de que sea la adolescencia, ¿no? Y esto también, más allá de que sean comportamientos peligrosos, ¿no? Que bueno, ahí los padres como que inmediatamente se alertan, ¿no? Mira, le está dando por tomar demasiado, ¿no? Le está dando por juntarse con personas muy peligrosas, o es muy peleonero, a cada rato llega todo golpeado. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Podríamos darnos cuenta de que hay otro tipo de comportamientos que también son bastante peligrosos, que también es un foco rojo y que pasan desapercibidos totalmente porque son socialmente adecuados. Es que es muy tímido, ¿no? Él es muy tímido, casi no tiene amigos, pero es muy estudioso. Él es muy estudioso, eso lo compensa, ¿no? O es que él casi no habla, ¿no? Él casi no habla y bueno, pues es también muy reservado, es una persona muy reservada. O él es muy inteligente, pero es muy ansioso. Todo le da ansiedad, no le gusta salir a la calle, no le gusta hablar ni siquiera con nosotros. Seguramente es algún tipo de rasgo, como él es un genio, entonces seguramente esto es parte de todas estas cosas. Y ese es otra de estas, otro de estos camuflajes por los cuales vamos dando como por alto estos focos rojos que no deberíamos de dejar pasar, ¿no? Es que él es tan bueno en el estudio, pero bueno, míralo, pues le da por comerse las uñas hasta que le sangra, ¿no? Pero es una cosa de genios eso, ¿no? Son cosas inexplicables, ¿no? No puede comer si no empieza de una parte para la otra, y si no lo hace así se empieza a desesperar y me grita, pero bueno, es que él es un genio, ¿no? Son este tipo de cosas que bueno, también hasta dentro de los niños, que si ya son los niños índigo, que si son los niños que tienen un poco de Asperger, que si tienen lo que sea,
pero no hacemos algo por tratarlo, sino que le ponemos la etiqueta, le ponemos un nombre y con eso sentimos que está controlada la situación. Esto es equivalente a decir, sí, mira, se está quemando el edificio. Mira cómo crecen las flamas y por supuesto, pero bueno, es que eso es lo que pasa cuando se está incendiando un edificio, ¿no? Empieza a salir tanto humo y no nos damos cuenta porque en el ámbito de la salud mental, todo lo que se puede llegar a señalar como malo o como fuera de lo normal, así como tú ya lo dijiste, Gaby, va pasando por el estigma de la enfermedad mental y nadie quiere estar enfermo mental, nadie quiere señalar este tipo de cosas en sus familiares. Entonces nos vamos a topar con un montón de situaciones demasiado embarazosas y que van generando un clima bastante peligroso para estas personas. Simplemente, ¿cuántas personas que tienen un niño con necesidades especiales en su educación, por no asimilar esta situación, lo acaban metiendo a una escuela de niños sin ningún tipo de dificultad del aprendizaje? Y son unos viacrucis para estos niños. ¿Por qué? Por las burlas, por la dificultad, por la ansiedad que acaban viviendo y todo por no poder hacer las cosas en su debido momento. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de comportamientos que no deberíamos de pasar por alto. Comentábamos estos comportamientos que de pronto entran nada más como algo extraño, que pasamos por alto muy fácilmente, que pueden llegar a ser molestos, pueden llegar, e inmediatamente las respuestas que están más a la mano corresponden también cuando el comportamiento ya quizás es un tanto más florido, cuando quizás ya es un poco más alarmante como para continuar haciendo ojo de hormiga ante esto, probablemente por tratarse de una situación ajena al conocimiento así inmediato, pues se lo atribuimos a alguna creencia. Vamos a pensar, por ejemplo, que vas en tu auto y de pronto empieza a salir muchísimo humo de color blanco que empaña totalmente, evita la visibilidad. Bueno, pues a lo mejor lo que inmediatamente te vas a imaginar es que se está quemando el motor, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes conocimiento de esto y lo que tienes más inmediato como para imaginarte algo, pues ahí lo vas a pegar y quizás vas a pensar que se está quemando el motor y lo vas a llevar al taller argumentando que se quemó el motor y no se quemó el motor, simplemente son las mangueras del aire acondicionado, ¿no? A lo mejor que se rompieron, pero pues no tenías forma de saber eso. De la misma manera, cada vez que nos encontramos con algo distinto a nuestro cotidiano, tendemos a hacer este tipo de conjeturas y a veces puede ser muy peligroso. ¿Qué pasa, por ejemplo? Es muy común dentro del pensamiento mágico, ya a nivel comunitario, ya a nivel social, estas ideas a propósito de los fantasmas, de la brujería, un montón de cosas así como de Halloween, ¿no? Por cierto que estamos en el mes. Esto ya, todas estas historias de que si el abuelo dijo que al señor en el pueblo, en el riachuelo de quién sabe dónde se le apareció tal cosa y todos escuchan así como será, no será, esto es muy común y digamos que todos lo tenemos a la mano de una forma muy inmediata porque estas ideas forman parte de nuestro pensamiento mágico infantil. Entonces no es algo que necesitemos que nadie nos preste, ninguna película de terror nos lo tiene que haber prestado, no necesitamos pedirlo prestado de ningún lado, ya lo tenemos de gratis desde muy pequeñitos porque forma parte del pensamiento mágico, de esta manera en que cuando eras niño, cuando eras niña te imaginabas
que funcionaba, por ejemplo, el horno, ¿no? Que a lo mejor te imaginabas que había pequeñas personitas, pequeños cocineritos que estaban ahí haciendo la comida, o que si a los bebés los traía la cigüeña, o si tú te pones a pensar en este tipo de teorías ahora como adulto, y si tú como adulto creyeses que a los bebés los trae cargando una cigüeña, pues entonces estás de acuerdo con que sería un delirio muy importante, ¿no es cierto? Sin embargo, esa es la forma de pensamiento infantil, porque es un pensamiento mágico. De eso, ese pensamiento persiste en cierta medida también en la vida adulta, y a veces más en unas personas más que en otras. Y enferma verdaderamente de angustia este tipo de pensamiento. Sin embargo, como ya pasamos por eso, como ya llegamos a funcionar en algún momento con ese tipo de pensamiento, ya lo tenemos de regalado, ya lo tenemos conocido y a la mano. Entonces, cuando encontramos este tipo de situaciones en las que, por ejemplo, una persona declara haber visto a alguien fallecido en sus sueños o incluso estando despierto, pues de pronto puede para muchísimas personas, pero de verdad muchísimas personas, hacer sentido. A lo mejor si yo te dijera ahorita en este momento que a los bebés los trae una cigüeña, no me creerías. Espero que la mayoría no me creerían. Pero si yo te digo que puedo hablar con muertos, es muy posible que muchísimos de ustedes sí me crean. Y es tan delirante como decirte que a los bebés los trae la cigüeña. Porque una cosa sí me puedes creer y la otra cosa no me la podrías creer, porque hay un conocimiento ya demasiado tajante, concreto y directo a propósito de la forma en la que nacen los niños. Entonces, como que ya te consta y no hay forma de que te engañen eso. Pero en todo el terreno de lo sobrenatural, entre comillas, aquello declarado sobrenatural, como no se tiene un conocimiento por lo general, por ejemplo, de los fenómenos físicos que pueden dar lugar a situaciones como que un vaso viaje por toda la superficie de la mesa del solito, no, bueno, pues es que debe ser un fantasma. No, basta con que haya un poco de humedad para que un vaso viaje por toda la mesa. Es muy sencillo, pero esto no es un conocimiento común. Entonces, como ahí hay un hueco, es muy fácil caer en este pensamiento y es peligroso cuando una persona empieza a hacer estas declaraciones. Entonces todos alrededor, en lugar de darse cuenta que esto es un síntoma pidiendo a gritos ayuda, bueno, se le suma a eso, ¿no? Diría en esto que tú estás mencionando, Gaby, Carl Sagan, que es la ignorancia, ¿no? Los demonios que se van asomando en nuestros huecos de ignorancia, como el no estar educados de una manera con un pensamiento científico va dejando estos huecos en nuestra percepción, más bien en nuestro entendimiento de la realidad, en donde se asoman todos estos pensamientos delirantes y toda esta magia, ¿no? Esta psicomagia en la cual algo debe de estar ocurriendo, de lo cual yo soy parte. Y nos acabamos sintiendo sumamente especiales, ¿no? Digo, hemos comentado hasta el cansancio sobre este libro de el niño que habla con Dios, ¿no? ¿Qué pasa con eso, no? ¿Qué pasa con eso? Y hay una cantidad de personas que van entendiendo como que esto es un milagro. Y ¿qué diferencia tiene eso a una persona que está en una institución mental, ¿no? Y que dice que habla con sus antepasados, ¿no? Y que lo visitan? ¿Cuál sería la diferencia? Uno podría pensar que el tratamiento que está recibiendo la persona de la institución, ¿no? Pero es justamente en esos huecos en donde también partes de nuestra personalidad, no solamente los fenómenos que alcanzamos a ver, sino partes de nuestra personalidad se acaban viendo como algo sobrenatural. Por ejemplo, podríamos llegar a ver a una persona que está ya en un estado delirante y pensar que está poseído, ¿no? Por ahí hay una película muy muy interesante, como de terror, pero está medio churra, la verdad, pero está padre, digamos, esta idea alrededor de la enfermedad mental y lo que tiene que ver con el entendimiento de lo sobrenatural, que se llamaba El exorcismo de Emily Rose, Gaby. Sí, es Dime exactamente. si no estoy en lo correcto, sí.
Y en esta película se va haciendo el caso alrededor de cómo era el acercamiento de un sacerdote que estaba intentando exorcizar a esta muchacha y los abogados que estaban diciendo que eso fue una esquizofrenia maltratada, que la persona acabó por lastimarse a sí misma al punto en que muere, ¿no? Esto es bastante interesante porque va dando entrada a que esa magia que nos imaginamos es eso, nuestra imaginación. Nos ponemos a buscar este tipo de explicaciones, pero justamente cayendo en la ignorancia. Y alguien dice, hay un momento muy específico en donde, bueno, es que hablaba con doble voz. Y le dice una persona al padre, padre, usted sabe que nosotros tenemos 2 juegos de voces, que justamente las personas que interpretan los cantos gregorianos utilizan ese segundo juego de cuerdas vocales para hacer estos sonidos tan extraordinarios. No lo sabía. Ese no saber cuesta la vida de las personas. Ese no saber nos va dando un espacio de ignorancia para decir esto que está sucediendo es que se le metió el chamuco, vamos dándole unas ahogaditas en agua bendita, ¿no? O vamos yendo con el niño milagroso, o vamos yendo con el médico brujo Sioux, mixteco y huichol, ¿no? Que ya es una mezcolanza, un anacronismo total para que nos resuelva este problema, porque la medicina actual no alcanza a entenderlo todo. Los que no alcanzamos a entender cómo funciona la medicina actual y cómo funciona el método científico somos nosotros y empezamos a buscar ese tipo de cosas. No quiere decir que todo se acaba explicando con la ciencia, aún, pero el estar metiendo este tipo de pensamientos mágicos acaban dañando muchísimo más de lo que nos acaban ayudando. En sí, no podríamos pensar en al menos a mí no se me ocurre, un momento en el cual haya sido de algún tipo de ayuda a este tipo de pensamiento, ¿no? A menos de que no exista ninguna otra alternativa, pues bueno, al menos se está haciendo el intento, porque pensar en un resultado también sería bastante difícil. Vamos a hacer un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de los comportamientos que no deberíamos pasar por alto. Antes de continuar con el tema, quiero recordarte que se acerca cada vez más este evento, que por primera vez va a ser un evento simultáneo aquí en Guadalajara y también en Austin, Texas. En Guadalajara el evento se llama Salud, Mente y Cuerpo, tú ya lo conoces. Es una serie de conferencias donde se estará presentando Alicia Soltero, el doctor Gilberto Priego, el doctor Oscar Bañuelos, Alex Sánchez y también el doctor Mario Alberto Aguilar. Tendrá lugar a partir de las 9 de la mañana en el Salón Regional Planta Alta de Expo Guadalajara, el sábado 24 de octubre. Ese mismo día, para todos ustedes que nos están escuchando en Austin, Texas, habrá también un evento que se llama Cuerpo, Mente y Alma, también con grandes conferencias. Si tú estás interesado, puedes comunicarte al siguiente número para pedir información: 512-672-8657, o bien en el Facebook Radio Mujer Austin 95.1 de FM. Y continuando, por aquí tenemos una participación que nos está haciendo Concepción Solano. Ella nos pregunta qué es bipolaridad y qué características podemos notar para identificarla. Fíjate, Concepción, aquí la bipolaridad tiene que ver con una oscilación entre estados maníacos y estados depresivos. Eso probablemente no te va a decir mucho. Si la queremos pintar en sus extremos, bueno, creo que es una que está muy comúnmente dibujada, a veces hasta caricaturizada, en películas y este tipo de cuestiones. Pero para lo que más podría como rescatar tu participación es para unirlo con esto que íbamos hablando en el bloque pasado a propósito de la importancia del saber. Cuando hablamos de esta importancia del saber, no significa que que cualquier persona tenga que ser un todólogo, ¿sí?
y tenga que saber entonces del funcionamiento de los autos y de la anatomía, que si tenemos unas cuerdas también secundarias que entonces emiten otro sonido, y también saber de física para entonces saber por qué es que se mueve el vaso, o por qué algunos días la sombra se ve de una forma distinta, o por qué en algunos momentos la luna se ve roja. No significa que tengamos que, o por ejemplo, cuáles son las características, por ejemplo, el DSM-4 de la bipolaridad, ¿no? No necesitamos saber eso. Aquí no va tanto en concreto de el tema en específico, de conocer a propósito de todos estos temas, sino de la forma de pensamiento que tengas. Si tú te estás cuestionando esto, es porque probablemente te imaginas que hay una, no sé si te refieres a alguien cercano a ti o por qué es que te aparece esta duda, pero me imagino que ves el comportamiento de alguien y te hace pensar en la posibilidad de una enfermedad que a lo mejor tú te imaginas podría ser una bipolaridad, porque yo he escuchado, o porque yo he visto, o porque se comporta de pronto muy efusiva esta persona y de pronto ya está caída en el suelo, llorando, no quiere salir y luego de pronto nada más no sabe dónde está en la casa. A lo mejor te imaginas eso, y esto pues ya es un buen indicio en el sentido de que va como para un pensamiento más plantado en lo real, en una posibilidad que pertenece al mundo de lo real, ¿no? Y estas ideas nos dirigen también a soluciones más lógicas y a soluciones efectivas, como puede ser canalizar a la persona con un profesional, ¿no? No es que tú tengas que saber y tú tengas que poder tratarlo, o que tú tengas que ser médico para saber cómo tratar las convulsiones. No, tú debes de saber que esa persona que se está convulsionando no está siendo poseída por nada. Se está convulsionando y necesita ayuda médica en ese mismo momento, y entonces, bueno, tienes el teléfono o lo diriges hacia urgencias o lo que sea. Pero esa es la parte importante, no que nosotros queramos abarcarlo todo, ¿no? Es la forma de pensamiento que nos dirige a este cuestionarnos, esta duda, y que lamentablemente no podemos del todo elegirla. Nuestra forma de pensamiento no la podemos elegir al 100%, porque forma parte de nuestra personalidad y forma parte también de nuestra patología muy particular, ¿sí? Entonces, digamos que ahí vamos a ver obstruido a veces nuestra visibilidad para resolver algo. Lo más que podemos hacer es nunca dar por sentado que es algo en específico, porque muy probablemente te estés engañando. Quizás tú también has hablado con fantasmas, y quizás tú también has tenido estos sueños, y quizás tú fuiste con el chamán y a ti te pasó también de niño, no sé. Y entonces eso te obstruye a tal grado de decir, sí, esto es real, esto es cierto, entonces lo voy a llevar con un chamán, entonces voy a... Lo más que puedes hacer en ese momento en que tu propia cabeza te puede estar obstruyendo y te puede estar mostrando como un escenario incierto, es buscar y buscar y buscar como estas segundas opiniones, ¿no? Hasta que topes con, no, sabes que esto no es ninguna posesión, esto es, y algo que verdaderamente llegue a ser de ayuda. Y ojo, siempre entre más simplón y más real más real parece, eso es lo efectivo. No nos vayamos con estas cosas mágicas de unicornios y todo esas, y chamanería, ¿no? Uh-huh. Y mira, Gaby, nos están haciendo llegar unas participaciones por WhatsApp. Les recuerdo el número 333-822-3208. Nos están diciendo, primero que nada, soy anónima, tengo un problema, me están capacitando en un nuevo trabajo y me doy cuenta de que no se me pega nada, como que mi cabeza es muy corta. Muchas gracias, Anónima, por tu participación. Hay que pensar un poquito, Anónima, qué tanta ansiedad te está generando este nuevo trabajo en el que estás capacitándote. Porque
por cómo nos estás mandando tu participación. Digo, es un medio como muy corto para alcanzar a ver muchas cosas, pero como estructuras tus ideas, como utilizas la ortografía, me doy cuenta de que al menos no vas teniendo un impedimento tan grande como igual y tú te lo puedes estar imaginando. Esto que tiene que ver con nuestra memoria, ahorita pensando en esto, alrededor del tema de estos comportamientos que no deberíamos de pasar por alto, es una situación muy común que cuando nosotros estamos estresados no podamos recordar nada y que nos empezamos a sentir tontos y todavía más que se nos viene encima el superior y nos dice que nosotros no valemos un carajo, ¿no? Porque no estamos aprendiendo. Y no porque no estemos aprendiendo, sino porque no estamos en una condición de aprender. Esto es algo que se nos va olvidando muy a menudo. Para aprender se necesitan condiciones para aprender. Se necesita que haya una persona que nos pueda enseñar, se necesita que nosotros tengamos la disposición de aprender y necesitamos estar bien tranquilos en nuestras necesidades básicas y en nuestro nivel de ansiedad y de estrés. Si esto mínimo no está, se nos va a complicar muchísimo aprender. Ya esto dejando de lado que tengamos una memoria privilegiada, un razonamiento lógico, científico, elaboradísimo y abstracto. Más allá de eso, si se te está capacitando y tú estás viendo esto, a mí me puede hacer pensar que tiene que ver con un estado de ansiedad, por lo que tú nos estás diciendo, que tienes una cabeza muy corta, ¿no? ¿Cómo sería una cabeza corta? Esto tiene que ver un poquito más con cómo va siendo el autoconcepto que tú vas formando de ti misma. Y no porque al escuchar estas palabras se vaya a resolver el asunto, sino porque tal vez haya situaciones que merezcan que las analices para poder lidiar con este problema, ¿no? Porque también ahí hay que darnos cuenta de otra cosa. La inteligencia no solamente está en que aprendamos rápido, en que seamos muy ágiles mentalmente, sino en nuestra capacidad de salir bien librados de las dificultades. Y eso también se presenta como un reto para tu trabajo. Es algo nuevo, date tu tiempo, intenta relajarte y bueno, más allá de esto, si es una complicación que no alcanzas a lidiar y que no alcanzas a salir adelante con esto, hay que ir buscando unos nuevos horizontes. De tal forma que tú estés a gusto con tu trabajo, porque estar en esa tensión y en ese ir y venir, es muy posible que aunque aprendieras estas primeras cosas que te están enseñando, se te fuera a hacer mucho más complicado más adelante. Pero, primero que nada, hay que darle una revisada a cómo estás manejando la ansiedad. Y ya después de eso nos ponemos a pensar qué pasa con este asunto de la cabeza y qué tan corta podría llegar a ser. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:49. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero como escuchaste, el día de mañana continuaremos hablando acerca de este tema. Aquí verdaderamente hay muchísimas cuestiones, sobre todo para las personas que están cercanas a alguien que está padeciendo esto. ¿Por qué? Si bien hace un momento comentaba que quizás tu propia visibilidad a propósito de algún problema puede verse nublado por tu estructura mental en sí y por tu forma de ver las cosas, por tu experiencia, y decíamos, bueno, ahí la mejor forma como de salvar es no quedarte en lo corto, no quedarte en la conclusión más inmediata, sino de verdad revisar un buen abanico de posibilidades, ¿no? Yo creo que eso para cualquier otra cuestión, a lo mejor en cuestión médica, ¿no? Tú vas y te dicen, no, ¿sabes qué? Tenemos que sacar las anginas. ¿Y cómo van a sacar las anginas, no? Pues de menos buscas una segunda, una tercera opinión, ¿no? Y si ya de plano parece ser que sí te tienen que sacar las anginas, pues te las sacas, ni modo. Pero no es así, doctor, adelante, ahora mismo, anestésiame y sáquenme las anginas. No, como que vas viendo verdaderamente como qué áreas y qué opciones puede haber, ¿no? Al menos tener un entendimiento más acertado acerca de eso, como que esa sería la forma más cercana de poder salvar en una situación así. Sin embargo, la persona que lo está padeciendo en sí no tiene forma posible de darse cuenta de lo que le está pasando.
No hay forma. Las personas que están alrededor pueden considerarlo una rareza, pueden considerarlo un poder sobrenatural, pueden considerarlo incluso que lo está haciendo nada más por molestar, puede considerar que es algo simple y sencillamente molesto, pero la persona que está ahí plantada, pocas veces y bajo escasas circunstancias, solo después, por ejemplo, de haber tenido algún proceso, puede llegar a darse cuenta de lo que le está pasando. Muchas veces es que nos podemos imaginar cómo es posible, vamos a agarrar este absurdo que comentaba hace un momentito, que si la cigüeña trae a los bebés y una persona adulta está defendiendo eso, ¿no? Y está en el hospital esperando a su cigüeña y ese no es su bebé realmente porque su bebé se lo va a traer una cigüeña. Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible? No hay manera humana en la que alguien pueda de verdad creer eso, ¿no? Así igual que en muchos otros delirios que te puedes encontrar, ¿no? Hasta de lo más sencillos, ¿no? Pero si tú te quisieras imaginar qué es lo que está transcurriendo en la cabeza de esa persona, es parecido a un efecto que suelen tener estas películas de terror, ¿no? Estas películas de terror en donde tú, espectador, te convences de la teoría del protagonista. Y el protagonista es el único que sabe que está un asesino fantasmal atrás todos, ¿no? Atrás de todos y que tienen que ir a santificar el lugar en donde lo quemaron vivo, por ejemplo, ¿no? Vamos agarrando clichés de películas de miedo. Y todos los demás dicen que eso es un absurdo y que los fantasmas no existen y de todas maneras vamos a ir a hacer ahí una fiesta en esa casa embrujada y jajaja. Y entonces el único que está angustiado es el protagonista y tú, porque tú le crees al protagonista en ese momento como una forma de juego, digamos, en tu cabeza porque es una película. Sin embargo, esa misma certeza que tú tienes en ese momento y esa desesperación de pensar, es que ¿por qué no le creen? Es que ¿por qué no hacen lo que él dice, aunque sea por si acaso? Es que ¿qué les costaba? O no, todos van a morir por no hacerle caso. Esa misma certeza es la que tiene la persona que está sufriendo el padecimiento, en vivo y en directo, en real. Entonces, esta persona difícilmente puede hacer algo por sí misma. Ahora, digo, en contadas circunstancias y luego, sobre todo luego de haber tenido algún proceso, aún una persona que tienda a inclinarse hacia este tipo de malestares, puede tener una idea, no tan clara, pero puede tener una idea de lo que le está pasando, porque ya tuvo un proceso y porque a lo mejor piensa, este tipo de ideas me llegaban en aquel momento, este tipo de cosas se me ocurrían, estos comportamientos yo tenía, así yo me enojaba, entonces al menos sé que algo me está pasando. No sé, no es que al saberlo yo pueda detenerme y entonces ya no pienso que esa persona que está allá me quiera hacer daño, porque ya sé que eso me pasaba antes y que fue por un malestar que sufrí en aquel momento, por un quiebre que tuve en ese momento. No me va a detener, a lo mejor, detener esa teoría, pero sí me puede ayudar a dirigirme a la ayuda profesional que necesito en ese momento. Pero estas son contadas las ocasiones. Las más de las veces, las personas que pueden llegar a hacer algo y a rescatar esos focos rojos son los que están alrededor. Y fíjate, Gaby, seguimos teniendo más participaciones acá por WhatsApp. Alguien le está mandando unos mensajes a Leti de Huerta. Para la persona que se los está mandando, no es un WhatsApp personal, es el WhatsApp aquí de la estación. Entonces ella difícil, no va a leerlos de esa manera, ¿no? Posiblemente el día de mañana, pero ahorita no va a haber una respuesta y está un tanto complicado por todo el flujo que hay de mensajes. Entonces, si le pudiera hacer llegar estos mensajes el día de mañana, sería mucho más fácil que tuviera una respuesta. También nos están diciendo, buenas tardes, me encanta el programa. ¿Qué opinan de las terapias transgeneracionales como constelaciones, psicodrama, etcétera?
yo creo que ya con ese que se nos salió, está la respuesta, ¿no? A veces tiende incluso a empeorar una Sí. situación. Sí, y es que acá hay un problema con esto, ¿no? Y con muchas otras cosas que también, como lo estábamos diciendo, resulta uno de los intentos que hacemos por aliviar un malestar, ¿no? ¿Por qué? De entrada, hay una situación muy como dura alrededor de lo que tiene que ver con la psicoterapia. Uno, no es un proceso rápido, ¿no? Si nosotros nos rompemos un brazo, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que ese brazo sane? Y después de eso, ¿cuánto tiempo tenemos que hacer rehabilitación? Si estamos hablando que estas situaciones que revientan en nuestra vida, que nos provocan estas situaciones tan incómodas y que no nos dejan seguir adelante, llevan años alrededor de nuestra vida y de nuestra forma de actuar, es una fantasía pensar que en 3, 4, 5 sesiones vamos a terminar con una psicoterapia. Eso no pasa. Entonces, de entrada es un proceso que nos involucra tiempo. Ese tiempo nos involucra esfuerzo. ¿Por qué? Porque es estarnos trasladando, es hacer el pago y más allá de todo esto, es algo que nos enfrenta con nosotros mismos. No es una situación fácil. Así, tomando la misma analogía del brazo roto, va a ser algo que duele. No es algo de lo más agradable que podemos hacer con nuestro tiempo. El estar girando y analizando alrededor de nuestros problemas es un proceso doloroso. Por lo mismo, hay muchas personas que le dan la media vuelta. Y todavía, para acabar de rematar este combo, nuestra enfermedad se resiste a que la cambiemos porque nos da un grado enorme de satisfacción. Entonces, inconsciente, claro. De una manera inconsciente, por supuesto. Entonces, todos los esfuerzos que hagamos por lidiar con esa enfermedad se van a ver combatidos por nosotros mismos. Nos vamos a poner todos los peros, todas las trabas, todas las dificultades y la menos actitud que podamos tener para mejorar. ¿Por qué? Porque si se forma así es por algo y es porque también va teniendo un sentido que enferma, sí, pero un sentido con el que nosotros ya nos acostumbramos a actuar. Entonces, viendo todo esto que involucra una psicoterapia bien establecida y que aparte tiene muchos otros factores que ahorita pues, no podríamos alcanzar a enumerar, todas estas terapias, supuestas terapias que van saliendo alrededor de todo este movimiento New Age, que a veces se van fundando con algunos pedazos de otras teorías para que haga sentido, hay que entenderlo como la novedad, hay que entenderlo como algo que se vive en el momento y que cuántas de estas cosas no hemos escuchado a lo largo de la historia de la salud mental que vienen y van. Piénsalo como la hipnosis, ¿no? ¿Por qué ahorita no hay hipnotistas? Definitivamente porque no va por ese lado. Entonces, más que una opinión positiva o negativa, hay que apostarle a lo que ya tenga un poquito más de rato y a una persona que nosotros podamos considerar un profesional. Esa sería la opinión. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta mañana.